Mis queridos hermanos y todos los que están en internet con nosotros reunidos hoy. ah, Quería comenzar diciendo que hoy es el Día del Padre, pero las mujeres son las protagonistas. De verdad, van a entender lo que estoy diciendo. Hoy es el Día del Padre, pero las mujeres son las protagonistas. Y así como dimos gracias y celebramos hoy por los padres, también lo hicimos por las mamás. Y hoy vamos a ver esa obra de las madres tan importante. Celebrando el Día del Padre, vamos a hablar también de la bendición que son las madres. Dice así en Efesios 6, del 1 al 4: Hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Efesios 6, 1 al 4. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Y esta parte final en la que yo quiero hacer énfasis dice: y ustedes, papás, y voy a hablar de los padres. Aquí naturalmente habla del papá y de la mamá, de que deben criar a sus hijos en disciplinas y en amonestación del Señor, pero voy a hablar de los padres, porque los padres, dice aquí, no provoquéis a ira a vuestros hijos, pero los padres, según las estadísticas y lo que estamos viendo en nuestra sociedad, están provocando toda clase de ira, de amargura, de tristeza y de dolor en sus hijos. Y quiero darles un informe del DANE. Este fue un informe del 2021, del mayo-junio del año pasado, del 2021. Y dice ese informe que en Colombia, es el último informe que hay sobre las familias y las tendencias de las familias en el país. En Colombia hay 23 millones de mujeres, un poquito más que hombres, 23 millones de mujeres, y de ellas 12 millones de mujeres son mamás cabezas de hogar. Y dice que hay en el país 17 millones de hogares, 17 millones de hogares, pero de esos hogares 7.300.000 son hogares donde las mamás son papás. O sea, son las que proveen, las que dan, las que sirven, las que son mamás y papás, son las que están a cargo del hogar. 7.300.000 hogares significa que son 7.300.000 padres que han fallado miserablemente en su labor de papás. Han abandonado, han dejado tirados esposas, hijos. Y allí dicen: no provoquéis a ira a vuestros hijos. Pues hay 7.300.000 hogares que cuando hablan del Día del Padre no celebran el Día del Padre, porque están llenos de amargura, de tristeza, de dolor, de un padre que abandonó sus hijos, que abandonó su esposa, que abandonó su responsabilidad. Y de esas mujeres que están a cargo de sus hogares, 7.300.000, que representa algo así como, a ver qué porcentaje, son como el 40% de mujeres de ese grupo de 7 mujeres, de 7.300.000 mujeres, alrededor de 40%, solo el 40% de esas mujeres, 40 de cada 100, tienen un empleo más o menos formal fuera de su casa. Tienen que salir a trabajar. Salen a trabajar, pero eso no quiere decir que cuando vuelvan terminan de trabajar, sino que cuando vuelven tienen que organizar los niños, tienen que pasar por los niños, tienen que vestirlos, arreglarlos,
a hacerle la comida y a encargarse de todo su hogar. Después de trabajar tienen que llegar a la casa a seguir trabajando y atendiendo a sus niños, porque ellas están solas en esa función. Y no solamente, según los comentarios, no solamente se encargan de sus niños, sino que se encargan a veces de sus padres adultos y de sus padres enfermos y en discapacidad, porque los hombres no hacen esa labor. Los hombres no se encargan. De hecho, los hombres no saben cómo cambiar un pañal de un adulto, o les da asco, o no lo quieren hacer. Son las mujeres las que además de todo se encargan de los enfermos y en necesidad de sus casas. Así que cuando yo estaba mirando esto decía, el Día del Padre, según lo que yo estoy viendo, en realidad es otro Día de la Madre, porque son las madres las protagonistas y son las mujeres las protagonistas. Los hombres abandonaron sus hogares, abandonaron su llamado de esposos. Ahora, lo que han originado este abandono es que esas mujeres que generalmente tienen que trabajar y cuidar casa, pues no pueden estudiar, no se pueden mejorar en su capacitación, no pueden tomar una maestría, un curso, seguir educándose, no tienen tiempo y por lo tanto tienen empleos que son de menores ingresos que los hombres que no tienen ninguna responsabilidad y que sí pueden hacer doctorados y maestrías y darse la gran vida. Pero ¿saben qué? Lo increíble es que esas mujeres con poco hacen mucho. Con lo poco que tienen y lo poco que reciben, hacen más que los hombres con los millones que puedan ganar. Entonces, hoy es un día para mí conmovedor porque me hace acordar otra vez de la historia de mi casa. Mi mamá con poco hizo mucho, demasiado increíble, asombroso lo que hizo, y el señor de la casa nunca estuvo en ninguna parte. Pero reclamaba ser papá, ¿sí? Y que yo lo saludara de beso. Así que el gobierno está preocupado por esta tendencia porque es una tendencia que está creciendo. Cada vez hay más mujeres a cargo de hogares, menos hogares formales donde están presentes los dos padres. Y no estamos hablando de que los demás hogares también tienen problemas, es decir, que además de que, mejor dicho, los esposos a veces nos convertimos en otro hijo. Sí, es verdad, ¿no? Tengo que decir eso, es cierto. Ellas son las que nos dan, nos ayudan, nos bendicen, nos cocinan, nos lavan, nos hacen absolutamente todo. Entonces, hoy sí celebramos porque hay todavía hombres que son padres y a esos felicitamos y honramos y los bendecimos, y a los otros los queremos animar hoy. Los queremos animar hoy a que seamos padres. Todos hemos fallado como padres, pero el llamado hoy es a preguntarnos, ¿y dónde están los padres? ¿Se acuerdan de una película que se llamaba ¿Dónde está el piloto? ¿Cierto? ¿Dónde está el piloto? El avión iba loco. ¿Y dónde está el piloto? Hoy vamos a decir, ¿dónde están los padres? Porque además de la situación económica que se genera en los hogares donde el padre falta, porque viven con lo mínimo, las mujeres viven con lo mínimo, aunque hacen maravillas y todo lo demás, hay pobreza. Y esa circunstancia trae otros peligros para los hijos y para las personas que están en esos hogares, especialmente las mujeres, sufren mucha soledad, depresión. Las mujeres, uno dice, pero ¿por qué las mujeres son las que más depresión sufren? Porque las estadísticas muestran que las mujeres sufren más depresiones que los hombres. Pues claro, ellas llevan la carga de todo en la casa. Llevan la carga de que hay que limpiar, que hay que lavar, que hay que hacer, que hay que traer, que hay que cuidar, que los hijos, que hay que comprar, que el mercado, todo lo llevan ellas, y llega un momento en que ellas explotan. Y claro, ellas están de psicólogo todo el tiempo, y los hombres pues huelen rico, viven bien, ¿cierto? Egoístas,
pasando la buena vida conquistando otras mujeres para hacerles el mismo favor. Entonces, pues el tema de la salud mental entre las mujeres es otro problema que hay, porque están sufriendo la presión de toda la responsabilidad que tienen en el hogar. Santiago 1:27, entonces, hace muchos siglos, habla de lo que es la verdadera religión, porque esa tendencia se da incluso, aunque no debiera ser, se da incluso entre personas que dicen que creen en Dios, entre hombres que dicen que creen en Dios. Y Santiago 1:27 aterriza los conceptos del amor, porque a veces hablamos de amor y es por allá todo etéreo y el amor, una cosa por allá romántica, pero Santiago dice, espérate, aterriza el amor y dice lo que es la verdadera religión, lo que es el verdadero cristianismo, que es ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. En el versículo 27 Santiago dice, la religión pura, la religión verdadera, la verdadera religión es, la verdadera religión sin mácula, es decir, sin mancha, la verdadera religión delante de Dios Padre es esta. Dice visitar, pero otros comentarios y versiones de la Biblia dice atender, velar, servir, ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la verdadera religión. Pero, ¿qué tiene que ver eso? Mucho, porque el gran problema es que los huérfanos hoy no son huérfanos porque el papá se murió, sino porque el papá está vivo pero no existe. Y las verdaderas viudas no es porque el esposo murió, sino porque está vivo pero no existe. No existe, no está. Y entonces la verdadera religión es que los padres sepan que no deben abandonar y dejar hijos huérfanos estando ellos vivos, y no dejar mujeres abandonadas estando ellos vivos, porque para los efectos son viudas, para los efectos son solas, porque no hay un padre, no está, no existe, no responde. ¿Saben cuánto tiene que dar un padre cuando una mujer lo demanda por alimentos? Son como, ¿cuánto es? Tú sabes, Jenny. Bueno, según entiendo, son... No, pues según entiendo yo, son como 168,000 pesos. ¿Saben para qué sirven 168,000 pesos? A la leche como está de cara, no alcanza ni para la leche del mes. Hermano, y hay gente y hay hombres que dicen, no le doy. Porque tienen ira, porque tienen rabia, porque no quieren responder y no responden. Por 160,000 pesos no responden por un hijo. Entonces, es muy triste porque esta escritura nos dice que hay cristianos que no responden por sus hijos y no bendicen a sus hijos por rabias, porque están encargados desde ellos mismos, de sus propias pasiones. Así que el hombre ha estado fallando en Colombia, al menos según las estadísticas, en su responsabilidad más importante, la de ser padre y esposo. Y por eso hoy, más de 4 hogares de cada 10 no celebran el Día del Padre. La sociedad celebra el Día del Padre, pero muchos hogares no celebran el Día del Padre. Mientras que en el Día de la Madre, sea lo que sea, toda mamá es mamá y no abandona, en general. El porcentaje de mamás que abandonan son mínimo, es mínimo, en comparación con las madres que sea como sea, se hacen cargo de sus hijos y salen adelante y les alcanza el dinero, lo hacen alcanzar como sea
Hay milagros que suceden alrededor de la obra de las madres, pero a los hombres no les alcanza el dinero, nunca, para responder por un hijo. Así que hay muchos que han fallado en esta responsabilidad y hoy yo pido perdón por eso delante de nuestro Padre Celestial. Pedimos perdón por nosotros los hombres, que nos ha pasado algo, ha sucedido algo con nosotros y no estamos pensando con la cabeza, sino estamos pensando con la pasión sexual. Otra vez, tema del sexo, ¿no? No les gusta a veces las personas se ofenden con ese tema, pero la verdad es que los hombres no tienen su mente puesta en sus responsabilidades y en el pacto que hicieron, sino en sus pasiones de la carne, y no responden. Ahora, eso está en armonía con lo que dice en 2 de Timoteo 3. 2 de Timoteo 3 dice que este iba a ser el carácter de los hombres de los postreros días. ¿Cuál iba a ser el carácter de los hombres? Cada vez peor, cada vez más difícil, y no les da pena, no les se sonrojan cuando abandonan, ni tiran, ni dejan, ni abandonan. No les da pena, nada. Pero este es lo que dice en 2 de Timoteo 3: también debes saber esto, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Entonces, andan bonitos, limpios, lindos, bien afeitaditos, bonitos, oliendo rico, no, pero su casa dan algo, bendicen, ayudan, sirven, su dinero está para ellos mismos, para nuevas conquistas, para vivir la vida desenfrenada y loca de sus pasiones personales. Se ven muy bien, pero dice ahí, impíos. ¿Saben qué es un hombre impío? Que no tiene piedad, que no tiene temor de Dios, que no le importa. Irresponsable completamente. Luego dice, sin afecto natural. No tienen el más mínimo afecto por el dolor de un hijo, de un niño, por el abandono, por el sufrimiento. Les importa un chorizo. Y estoy hablando de mi papá, por ejemplo. Ya está muerto y nos perdonamos. Y yo ya, pero tengo los recuerdos. Lo podía uno ver en la olla. Yo caminaba desde donde vivía en las ferias, mi papá trabajaba un tiempo aquí en Chapinero, me venía caminando porque no tenía para el bus, a que me diera algo, y él estaba tomando. Me hacía esperar 2, 3 horas, y a la salida salía como, quédese aquí. Me devolvía triste. Padres, no provoquen a ira a sus hijos. Yo me volvía triste, amargado, vuelto nada. Mi papá no me dio ni siquiera lo del bus para regresarme a la casa. Esos son los hombres impíos, sin afecto natural, crueles, aborrecedores de lo bueno, porque tienen otras ideas, que abandonan esposas, que las dejan, las tiran, las botan, las usan, se aprovechan, son abusivos, se dan cuenta de las debilidades que tienen y abusan de las debilidades de las mujeres. Aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados porque andan detrás de toda muchacha, infatuados. Amadores de los deleites más que de Dios, que tienen apariencia de piedad, pero que la niegan completamente. Que se meten en las casas y se llevan cautivas a las mujeres, que tienen su propia debilidad. Toda mujer quiere ser amada. Y estos son astutos, que tienen labia. Y en estos días las noticias nos hablan de casos, ¿no? Hay un caso de un señor por ahí, de ¿dónde es este hombre? Él se llama Jonathan Torres, ¿no? Es un caso terrible, que mató a la cuñada y la acaban de encontrar, ¿no? Y todo indica que fue la amante más un mundo en el que ellos viven de engaño,
Y estaba diciendo la propia esposa, que se llama Pilar, estaba diciendo que él llegó amable a esa casa, se ganó la confianza de todos. ¿Quién iba a saber que era un asesino manipulador que usa a las mujeres que están en angustia y en necesidad? Toda mujer quiere ser amada. Y ellos saben ese lenguaje de, ¿no?, de involucrar personas y usarlas y explotarlas. Gente peligrosa, gente mala, sin afecto natural, terribles. ¿Cómo se llama ella? Bueno, ahora viene el nombre. La psicóloga, sí. Adriana López es como... Bueno, el asunto es que, ella es Adriana Pinzón, se llama así, y él se llama Jonathan Torres. Son bueno, no estamos diciendo nada grave porque están las noticias y todo el mundo sabe, pero es un ejemplo de lo que está pasando con los hombres amadores de sí mismos, que prefieren sus propias pasiones, sus planes, su deseo, fríos, absolutamente frío. El tipo no ha soltado ni una lágrima siquiera de nada porque no ama a nadie sino a sí mismo y su propia pasión. Son perversos. Eso es muy triste, muy triste. A lo mejor va a misa. Sí, seguro. Y si engaña a otra mujer, se casa con ella por lo religioso. Son terribles. Así que eso es lo que está pasando en nuestra sociedad, y esta tendencia está creciendo. Esta tendencia está creciendo en nuestra sociedad. Parece que las estadísticas muestran que es más grave la situación ahora que algunos años antes. Ahora, no tenemos que descartar el hecho también de que Satanás, que vino a matar, a destruir y a robar, es el que influye sobre la mente de las personas para destruir la institución divina llamada matrimonio. Satanás odia el matrimonio, lo odia, porque es la herramienta de Dios para traer hijos a su gloria. Y Satanás no quiere el matrimonio, lo destruye, de alguna manera lo quiere destruir. En Efesios 5 dice precisamente que ¿quién es Dios? ¿Por qué tenemos que ser buenos esposos? ¿O por qué Dios quiere que seamos buenos esposos? Porque Dios bendijo la institución divina llamada matrimonio y tiene un propósito de llevar muchos hijos a su gloria a través de esta institución llamada matrimonio. Y Él fue el origen, el creador de esta imagen del Padre y de la Madre. Y Él mismo, por todas las escrituras, Dios mismo se presenta como esposo, y es un esposo fiel. Él dice que aunque su nación fue la que desobedeció y muchas veces fue infiel, Él siempre fue fiel. Y luego presenta al Señor Jesucristo en el nuevo pacto y dice que Él es un esposo fiel, que vino a la cruz por su esposa, que vino y se dio enteramente. Y eso es lo que muchos hombres no comprendemos muchas veces. Es cierto, es difícil. Esto es para machos, esto es para hombres. El verdadero hombre, el verdadero macho, no es el que tiene músculos y todo eso, porque además ahora existen unas sustancias que uno toma y eso como que crece solo. Sí. Y después se mueren de un ataque cardíaco por ahí porque abusan de todas las sustancias, pero eso crece en los músculos. Así que ser macho no es lo más importante. Ser macho en esa definición de tener un cuerpo grande y así verse todopoderoso, no. Ser macho es responder como esposo y padre. Eso es el macho. ¿Por qué? Porque eso requiere disciplinas y entrega y un corazón puesto en el llamado que Dios quiere para nosotros. Cristo dice que fue a la cruz con gozo, y Dios quiere que nosotros seamos padres que hacemos esta labor difícil y compleja con gozo, con alegría, porque hay recompensas, porque Dios tiene recompensas para los esposos, y Él se presenta como un esposo fiel. En Efesios 5 dice: maridos, amen a su esposa. Ahí no dice: maridos, amen a su esposa
buena, a su esposa bonita, a su esposa, ¿qué más podemos decir? ¿Ah? ¿Viejita? La sardina, a ver su esposa si está sardina. Sí, pues aquí lo que estoy tratando de decir es que Dios no dice ame a su esposa cuando está bien, ¿cierto? Sino dice ame a su esposa, no más, ame a su esposa. Y entonces, no, ahí ya no más, ahí ya se necesita ser varón. Ame a su esposa, punto. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Aquí hay un misterio. ¿Saben qué? Otra función del esposo es purificar a su esposa a través del amor. ¿Cómo les parece que Cristo dice que Él se entregó por la iglesia imperfecta, pecadora, con problemas, para presentársela pura a sí mismo? Eso es lo que los esposos no quieren hacer. Quieren que ella ya esté perfecta. Y resulta que un llamado para los esposos es que a través del amor ayuden a sus esposas a ser la mujer que Él quiere que sea. Nosotros contribuimos a la vida espiritual y emocional de nuestras esposas. Y ese es un papel que a veces no lo entendemos, no lo comprendemos porque no lo vemos, pero ese es un llamado nuestro. El llamado de que yo tengo una responsabilidad no solo de suplir, no es solamente gire la chequera, cuánto necesita, tenga 5 millones, tenga, se los doy, no moleste más, hasta luego. No, resulta que las mujeres que no tienen un esposo sufren depresiones, angustias, dolores, desequilibrios, toman malas decisiones muchas veces, se meten en otros líos románticos tratando de encontrar el romance y todo lo demás, porque no está ese hombre que debiera estar proveyendo todos esos aspectos románticos, emocionales y espirituales que le dan estabilidad a ella. Hemos fallado miserablemente cuando abandonamos a una mujer. Ahora, lo que yo siempre digo es, cierto, si usted se va a casar, no le digo a los jóvenes, piense bien con quién se va a casar, porque esa mujer es la mujer a la que usted debe darse hasta la cruz. Pero lo lindo de esto es que, como el Señor Jesucristo dice que vio, dice la Escritura en Hebreos 12, que Él vio el fruto de su sacrificio. Nosotros tenemos tantas bendiciones de Dios y el gozo de lo que Cristo hizo con nosotros, poderlo hacer en nuestro propio hogar. Y ver a una mujer crecer, desarrollarse, ser estable, madura, feliz, por causa del amor que yo le doy. Dios nos puso a eso. Y eso a veces no lo vemos, porque estamos tan metidos en nosotros que queremos todo para nosotros, para mí, amadores de sí mismos, que no nos damos cuenta el rol en el que Dios nos puso. Dios nos puso para que nosotros contribuyamos en la formación espiritual y emocional de nuestra esposa. No solamente para darle plata. Así que dice que Cristo santificó a la iglesia habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Y más adelante dice, el que ama a su esposa, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo cuida y sustenta la iglesia. Wow, el rol que Dios nos dio como esposos y como padres. Pero hemos abandonado eso porque hicimos a un lado a Dios. ¿Saben por qué las mujeres cada vez menos creen, o más bien, por qué las mujeres cada vez más creen menos en los hombres?
¿Por qué las mujeres creen menos en los hombres? Porque los hombres dejaron de creer en Dios. Las mujeres están decepcionadas con los hombres porque los hombres se decepcionaron de Dios. Las mujeres dejaron de admirar a los hombres porque los hombres dejaron de admirar a Dios. Las mujeres dejaron de esperar en los hombres porque los hombres ya no esperan en Dios. Porque ellos se apartaron de Dios, las mujeres se apartan de los hombres. Al menos tratan, ¿no? Y por eso algunas llegan con las uñas así, ¿no? Cuando están en el noviazgo y en el matrimonio, llegan así porque ya han oído tanto que llegan armadas al matrimonio. Llegan y ¿qué tipo me tocó? A ver, ¿sí? No llegan en paz, llegan como sabiendo que ese es un reto ese tipo. Cuidado, a ver. Y eso es muy triste porque perdieron la absoluta confianza en el liderazgo de los hombres. Entonces nosotros, los que tratamos de más o menos hacer las cosas más o menos bien, tenemos un reto. Y el cristiano verdadero tiene un reto. El reto es ese, no es solamente hablar bonito, es, hermano, la religión pura y sin mácula, intachable, es, no abandone. Sea padre, sea esposo. Ya con eso es bastante. Ya es lo mínimo, pero es bastante. Así que Dios nos deja el ejemplo de cómo Él es. Cuando dice que Él es esposo, es fiel, sobre todo es fiel, sustenta su creación, ama su creación, y hay otra cantidad de cosas. Es paciente, accesible, incondicional, está presente, disciplina con amor, es proveedor y es protector. Dios es eso, es un esposo perfecto. Y Dios quiere que nosotros seamos igual. Él dice yo soy padre, Dios dice yo soy padre, sé tu padre. Dios quiere que nosotros seamos a la imagen de Él, a la imagen de Él. Y cada una de estas cosas que les dije tiene respaldo bíblico, claro que sí. Dios es paciente, accesible, incondicional, presente, nunca se va, disciplina con amor y sobre todo es proveedor y es protector. Ahora, hay algunos hombres que dicen, ay, pero es que las mujeres siempre andan interesadas en el dinero, siempre es que el dinero, sí, porque todo se paga con dinero, es decir, la luz, ¿cómo la pagas? Y si no pagas el teléfono, y si no pagas el agua, es que el matrimonio es para gente madura económicamente también. Es que la madurez del hombre para llegar al matrimonio no es una madurez solo de edad, es una madurez laboral, es una madurez emocional, es una madurez espiritual, es una madurez de que el hombre se hace responsable de las cuentas. Y la mujer a veces se le acusa porque está pensando en el dinero, pero es que ella tiene esa mente práctica. ¿Quién va a pagar por la educación de los muchachos? ¿Quién va a comprar el mercado? ¿Quién va a pagar el arriendo? ¿Quién? ¿Yo? Y el hombre dice, sí. Violento, ¿no? Violento. Así que una de las cosas que nosotros tenemos que entender como esposos es que no es simplemente el amor romántico, ay, de embolatar a la muchacha. Porque para embolatar muchachas sobra tiempo, ¿cierto? Sí, no es sino comenzar a hablar y, ay, mamita tan linda, tan preciosa, no sé qué. Y embolata a uno mucha gente, ¿o no? Pero de eso no es de lo que se trata. Embolate solamente a su esposa y no más. Sí, ya no más. Y luego nos toca ser, y Dios nos llama a ser como Dios es, sobre todo fieles. Qué lío con esto de la fidelidad para el hombre a través de la historia, ¿sí o no? A través de la historia el hombre no ha podido. Se requiere el Espíritu de Dios para poder. Se requiere el poder de Dios para amar a una persona imperfecta que va perdiendo la forma. Ya con el primer bebé se pierde la forma y nosotros somos personas de formas, ¿no?
Los ojos del hombre son terribles porque mira las formas y resulta que la forma se pierde. Y entonces abandonamos por la forma, es increíble. Pero Dios nos dice, lo primero es ser fiel. Dios fue fiel. Y luego las responsabilidades del hombre tienen que ver con proveer. Sí, proveer. Es que los hombres dicen, no, es que ¿por qué? Es que ella no piensa más sino en la plata. Pues claro que tiene que pensar en la plata. Entonces, ¿qué cree? Se tiene que pagar las cosas. Vaya y trabaje, holgazán. Vaya y provea. Ay, es que no, ella no solo es la plata toda hora. Pues claro que sí. Hay que darle un coscorrón a esa persona y decirle, ¡pum! Vaya y responda, ¿cierto? Porque es que dicen, ay, es que la plata, es que claro que la plata es importante. Provea, tiene que proveer, y por eso al matrimonio debemos llegar con alguna profesión, al menos técnico, en alguna cosa que sepamos hacer algo. Pero ¿saben qué? Si hay fidelidad, todo alcanza. Si hay fidelidad ya es fantástico, porque todo alcanza. Así que debemos ser proveedores del mercado, del arriendo, de las cuentas, cierto, y más en una sociedad como la nuestra, donde todo es caro y todo es costoso y todo hay que pagarlo. Tenemos que ser proveedores. Y segundo, tenemos que ser protectores, como Dios nos protege. Dios no es nuestro protector. El padre en el hogar protege física, emocional y espiritualmente. Protegemos la salud mental de nuestra esposa y de nuestros hijos, y el mayor regalo que podemos darle a nuestros hijos es amar a la esposa. Ese es el mayor regalo que le podemos dar a nuestros hijos, es que ellos vean que yo amo a mi esposa. Hace mucho tiempo yo le traje un detallito a Paulinita y me acuerdo que fue Juan Carlos el que se dio cuenta y me dice, papá, después de tantos años tú todavía le das detalles a mi mamá. Y a ellos les impacta eso. Les impacta porque lo que hay en el mundo es muy distinto. No hay esas cosas. Y saben que eso se tiene uno que armar del valor de Dios y decir, es lo que tengo que hacer. Requiere carácter, requiere entrega, hay que hacerlo. Hay que bendecir. La mayor bendición que podemos darle a nuestros hijos es amar a la esposa. Proteger a toda nuestra familia física, emocional y espiritualmente, como Jesucristo, que Él trabaja con su esposa, la iglesia, y dice en Filipenses 1:6, el que comenzó esa obra, Él la va a llevar a feliz término. Esa es la labor del esposo. El que comenzó ese pacto estará ahí hasta el último día, pase lo que pase. Y va a haber momentos duros, fuertes, complejos. Hermano, en esos momentos es cuando tenemos que ir y arrodillarnos y decir, Señor, yo no puedo, ayúdame a ser esposo como tú eres esposo. Y ahí en esos momentos es cuando vamos, y esa escritura que dice en Efesios, sométanse unos a otros, uno va delante de Dios y le dice, Señor, ayúdame a someterme a mi esposa. Y algunos dicen, ¿cómo? Ay, ¿cómo se le ocurre que me...? Sí, sométase a esa institución divina llamada matrimonio que está pasando por una prueba. Sométase a esa situación. Eso es ser macho. Algunos dirán, ay, pero usted no se la pasa sino bajo las naguas de su mujer. ¿Sí? Dicen, no, hay algunos. Alguna vez un amigo me dijo eso, no, hermano, usted todavía anda con Paulinita para todas partes. Le digo, pues claro, es mi esposa, ¿cómo no la voy a llevar para todas partes? ¿Sí? Además dice que somos uno, ¿sí? Entonces, a mí no me molesta eso. Lo que me molestó es ver que esa persona piense de esa manera. O sea que, ¿cómo está su casa, no? ¿Cómo está su hogar? Tiene una mentalidad distinta. Así que el macho no es tener músculos que uno se las da, ¿no? En la juventud de varonil. Eso está bien, eso atrae y todo lo demás, pero eso no es ser hombre.
Mire lo que dice de ser hombre. La Escritura dice que es un hombre. Proverbios 16:32 dice, Proverbios 16:32 dice, mejor es el que se enseñorea de su espíritu, el que tiene dominio propio, el que controla sus pasiones, el que cumple sus pactos, su responsabilidad, su llamado. Eso es mejor que el valiente que se toma una ciudad. Usted puede matar gente con su espada. Habían hombres de David que mataban miles con una espada y se agarraban y eso, mataban gente, eran súper fuertísimos, gente violentísima, como soldados impresionantes. Pero no, la Escritura dice que eso no es ser varón. Eso es ser fuerte. Pero varón, varón, macho, macho, sea esposo y sea padre. Eso es para machos. Eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Así que en el Día del Padre, pues sí, estamos celebrando esa bendición de ser padres, pero al mismo tiempo teníamos que hablar de este tema porque es lo que la sociedad está sufriendo y tenemos que hacernos bien clara la idea de las tendencias que hay en nuestra sociedad y pedir perdón a Dios por esto que está pasando. ¿Qué fue lo que sucedió en la sociedad? Que los hombres de un momento a otro abandonaron todo su rol, sus responsabilidades. Y es que ¿saben qué? En el tema de ser varones, de pronto no se ve muy varonil cambiar un pañal, untarse, ¿cierto? Especialmente si ya están comiendo de sal, ¿cierto? Tal vez eso no es muy varonil, pero eso es de machos. Tal vez no sea muy bien visto alzar, jugar con los niños, llevar la bolsa del mercado, ir por el pan y la leche, sacar la basura, pasar la escoba o la aspiradora, lavar los platos. Tal vez eso no se vea muy varonil, pero eso es de machos. Dios mío, yo digo, Señor, cómo hemos fallado los hombres. Nuestra imagen, la imagen que el mundo nos vende de lo que es un hombre, es muy distinta. Es apartada de lo que Dios dice que es un varón. Un varón es padre y es esposo fiel. Proverbios vuelve a decir, Proverbios 25:25 dice, como una ciudad derribada y sin muro. En ese tiempo, en los siglos del pasado, que los muros eran la seguridad de las ciudades. Una ciudad sin muros era un peladero, era una cosa donde podían entrar otros tribus, otra gente y violar y destruir y matar y asesinar y robarse todo. Una ciudad sin muros era un desastre total. Y aquí dice, como una ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Un hombre que vive por sus pasiones, que abandona, que vive para sí mismo, amador de sí mismo, impío, es como una ciudad sin muros. Así que el verdadero hombre controla sus pasiones, el verdadero hombre es responsable de sus compromisos, el verdadero hombre es padre y esposo, se controla en la más grande debilidad que tiene. ¿Cuál es la más grande debilidad de nosotros los hombres? Las mujeres, ¿cierto? Hablemos francamente. Y hay hombres que no piensan con el cerebro, sino, yo no sé cómo decirlo, con otra parte del cuerpo. Eso es lo que guía su vida. Eso es, para donde va esa parte del cuerpo, para allá se van ellos, ¿cierto? Y pasa una mujer bonita y se van para allá, porque no piensan con los compromisos, con el dominio propio, sino con sus pasiones. Y aquí viene entonces esa otra escritura en Proverbios 5, dice así. Proverbios 5 es un consejo a los hombres, a los varones, a los que quieren ser hombres, varones. Dice así, bebe el agua de tu propia cisterna. Es una manera muy poética de hablar para ser fiel.
para que tenga dominio propio, para que no, vamos a leerlo, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo, se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Aquí estaba haciendo alusión a que vas por la calle y te encuentras con cualquier mujer por ahí y vas y te metes con esa mujer y que vas a andar así. Ese es el tipo de vida que quieres. Eso es, no lo hagas así. Ten dominio propio, porque hay hombres así. De hecho, a mí me llama la atención que muchos de los mafiosos y toda esa gente que anda los cogen porque saben esa debilidad. Tienen una debilidad y le siguen a la amante principal, porque tienen muchas, y por la amante principal finalmente los pescan porque los pescan por la parte más débil. O les envían espías, ¿no? Como sucedía, espías lindísimas, bellas, que los seducen, y como tienen esa debilidad, por ahí los pescan. Pero aquí dice, se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas, sean para ti solo, no para los extraños. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, con la que hiciste tu pacto, con tu esposa, alégrate con ella. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan todo el tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Dios. Así que Dios nos dice que el dominio propio es muy importante, y que es más importante dominar nuestras pasiones que ser valiente y acabar con una ciudad, ganar una guerra, entrar a algún lugar y llevar tanques y bueno, yo no sé. El asunto es que es más importante ser un esposo y un padre ejemplar que cualquier otra cosa. ¿Por qué Dios nos dice eso? Porque la Biblia está llena de ejemplos de hombres promiscuos que no hicieron más sino traer dolor, angustia, sufrimiento, celos, muertes, asesinatos por causa de que no se controlaron. Y por esa historia pasaron incluso hombres de Dios, y Dios dejó esos ejemplos para que nosotros vayamos y los leamos y veamos las consecuencias de nuestra falta de control. Le pasó al rey David, le pasó a Salomón. Salomón fue una persona terrible. Dicen que fue el más sabio, pero yo creo que su sabiduría la escribió después de tantos errores y dijo, lo que yo hice es una locura. Eso es lo que él dice. La escritura dice, mire, yo no me detuve ante nada, todo lo probé, dice la escritura, ¿no? Y me di cuenta de que eso no es, nada de lo que yo hice es importante. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es todo lo del hombre. Eso es realmente, eso es. Y eso debiera enseñarnos hoy, pero hay hombres que todavía, y durante siglos hubo hombres que todavía tenían harenes y todo demás, y eso era terrible. Ustedes no saben lo que pasaba cada vez que uno de esos hijos que iban a heredar el trono llegaba al trono. ¿Sabe qué pasaba con todos los demás hijos de todas las demás amantes? Muertos todos, muertos, asesinados todos, por cosas de gobierno. Todas esas otras mujeres entraban en crisis, en angustias. No es más sino leer un poco de historia y darse cuenta que eso no vale la pena, no tiene ningún sentido. Es muerte y asesinato lo que trae esas pasiones. Así que Dios nos dice que tengamos dominio propio. Así que hoy este llamado, hoy para todos nosotros los hombres, es a recordar el llamado que tenemos de parte de Dios, de ser esposos y padres, y que nosotros seamos promotores del matrimonio, promotores de la función de padre, promotor de el amor con que debemos corregir a los jóvenes que en su idea
tonta y loca de sus pasiones, quieren hacer las cosas distinto, aconsejarlos y ayudarlos y animarlos a que ojalá escojan ser a la imagen de Dios, que es Padre y es esposo fiel. En Juan 10:10, para terminar, dice: el ladrón, que aquí habla de Satanás, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Eso es lo que pasa. Satanás quiere destruir el matrimonio. ¿Está hablando quién? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ese es el llamado a nosotros los padres, que seamos origen de vida y de vida abundante en nuestras casas, en nuestros hogares. Tenemos una misión enorme. Contribuimos a la estabilidad emocional, espiritual y física de toda nuestra familia, y sobre todo trabajamos con Dios en su propósito, que nos ha dado el privilegio de ser padres como Él es Padre, para llevar muchos hijos a su gloria. Señor, te damos gracias hoy por todos los padres, Señor. Como Paulinita lo estaba diciendo al comienzo en la oración, los bendecimos a todos, y qué honor el que tú nos has dado, que nos des el mismo nombre que tú tienes. Tú eres Padre, y tú nos has honrado dándonos ese mismo privilegio de ser padres. Pero Señor, nosotros como hombres en nuestra nación estamos fallando, y hoy pedimos perdón por tantos hombres, millones de hombres, millones que han abandonado sus hogares, que no les importa la circunstancia de unos hijos, de su esposa abandonada. Tú dijiste en una escritura que el hombre que abandona a su esposa es el causante del adulterio de su esposa, porque las ponemos en unas circunstancias de vulnerabilidad, las ponemos en circunstancias de sufrimiento a ella y a esos hijos. Así que ayúdanos a vivir de acuerdo a ese llamado. Es difícil, es un rol complejo, se requiere ser valientes y esforzados, pero tú nos ayudas, Señor. Ayúdanos, danos la fortaleza en los momentos de tentación, en los momentos en que queramos salir corriendo, en los momentos en que decimos ya no puedo más. Ayúdanos a recordar que tú nos diste el nombre de padres, que tú nos diste el honor de ser como tú eres. Ayúdanos a arrepentirnos de todo mal pensamiento de abandono, de irnos, de dejar, de abandonar. Ayúdanos a afrontar con alegría y con gozo la cruz, como tú, Señor Jesucristo, fuiste a la cruz y diste tu vida por nosotros. Ayúdanos a ser Cristo en nuestra casa. Te lo pedimos a ti, Señor. Perdona nuestros errores y pecados. Y hoy honramos a los padres que se esfuerzan y en medio de toda debilidad y en medio de toda circunstancia permanecen. Te damos gracias. Tu bendición sea sobre nosotros, Señor Jesús. Tu bendición, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, siempre sobre nosotros. Amén.